Buenas tardes, Ministerios Cristo el Salvador. Bienvenidos a nuestra última reunión de septiembre. Quiero invitarte a que abras tu corazón, a que abras tu mente para poder adorar a Dios esta tarde. Vamos a orar para comenzar. Señor, muchas gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias, Señor, por sus vidas. Hoy venimos ante ti con un corazón abierto, sincero, para adorarte. Señor, gracias por ser tan bueno. Toma nuestra adoración esta tarde y glorifícate, Señor, en cada vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Disfruta de la alabanza y la adoración. A cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Había una tumba con mi nombre, una sentencia ya dictada que no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado este mundo y las cadenas que me ataban, no podía escapar, no podía escapar.
muerte tuvo que ceder. Cristo Jesús la tumba derrotó. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Oh, 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 oh. Fue ganada y las cadenas fueron rotas. Ahora libre soy, ahora libre soy. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. El que se levantó de ahí, me levantó con Él. Había una tumba ya vacía. El que se levantó de ahí, me levantó con Él. Vacía. El que se levantó de ahí, me levantó con Él. Había una tumba ya vacía, y el que se levantó de ahí, me levantó con Él. Me levantó. Siempre cantaremos al Rey que resucitó. Oh, oh. Por siempre gritaremos, pues la victoria Él nos dio. Oh, oh. Siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Oh, oh. El arma puede forjarse, pero no prosperará. Cuando cae la oscuridad, no prevalecerá. Porque el Dios al que sirvo solo sabe triunfar. Mi Dios nunca fallará. Oh, mi Dios nunca fallará. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tú
voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Cada guerra que libra, Él ganará. No retrocedo de ningún gigante, porque sé que al final venceré. Si yo sé que al final venceré, una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Una victoria voy a ver, una victoria voy a ver. Tuya es la batalla, Señor. Dile, tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Vamos, confiésalo. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo, lo usas a mi favor, lo usas a mi favor. Tú tomas lo que hace el enemigo,
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sé que has disfrutado de este momento de alabanza y adoración. Sé que Dios está obrando en tu vida y ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Así que quiero invitarte a que estés atento, a que
busques un lugar donde tomar notas y a que disfrutes de la palabra de Dios. Te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Prepárate para recibir la palabra del Señor en tu corazón. Estamos en el tema después del dolor y nos estamos basando en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10, que vamos a recordarlo nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Recuerde que son 4 las promesas divinas que se encuentran en este pasaje bíblico. Te restauraré, te consolidaré, te fortaleceré y te estableceré. La tercera promesa divina de este versículo es: te fortaleceré, y de eso vamos a hablar esta tarde. ¿Quién necesita ser fortalecido? ¿Quién está debilitado? ¿Quién es incapaz de producir resultados? ¿Quién quedó desprovisto? Y vamos a ver en la Biblia que hay algunas cosas que nos debilitan, hay algunas cosas que nos quitan la fortaleza que deberíamos tener en el Señor. Y lo primero que quiero tocar de las cosas que nos debilitan son las crisis de la vida. ¿Qué son las crisis de la vida? Son acontecimientos que hacen que nuestra vida cambie de repente. Perder el empleo, una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, un accidente, un secuestro, un asalto y muchas cosas más en este sentido. En Primera de Samuel, capítulo 29 y capítulo 30, nos relata la Biblia que David, huyendo de Saúl, se fue a vivir entre los filisteos y habitó en Siclag. Un día que él regresa de estar con el rey Aquis, cuando va llegando a Siclag junto con sus hombres de guerra, se dan cuenta de que su ciudad ha sido prendida en fuego. El corazón de David y de todos los hombres se sacudió. Cuando ellos lograron llegar a la ciudad estaba devastada y no encontraron ni a las mujeres ni a los niños. Tampoco había cadáveres en el campamento, por lo cual entendieron que quienes habían asaltado la ciudad se había llevado cautivo a toda la gente que estaba allí. Los hombres de guerra y David lloraron amargamente. Lloraron, dice la escritura, que lloraron hasta que se cansaron, hasta que quedaron agotados, hasta que quedaron debilitados. Y cuando terminaron de llorar, entre los hombres empezaron a hablar y dijeron que la culpa era de David. Y empezaron a ponerse de acuerdo para apedrear a David. Cuando David entendió esto, la Biblia dice que su corazón se llenó de angustia. Pero sabe, David no se quedó preso de la angustia. Él buscó rápidamente una solución. ¿Y sabe cuál fue la solución? Dice la escritura que David se fortaleció en Dios. Y luego llamó al sacerdote y le dijo: tráeme el efod, consultaremos al Señor.
Y él empezó a consultar a Dios y le dijo: Señor, ¿iré yo detrás de nuestros enemigos? Y Dios contestó: sí, ves detrás de ellos, porque los alcanzarás y lograrás quitarles a los cautivos. Y entonces David se fue con los hombres detrás de sus enemigos, los alcanzaron y lograron quitarle a las mujeres y a los niños. Pero David no se encerró en su angustia. David tampoco esperó a ser apedreado. Lo que el rey David hizo fue fortalecerse en Dios, hablar con Dios y consultar a Dios y obedecer la dirección que Dios le planteó. Y solamente así David pudo salir de la angustia en que le había puesto aquella terrible situación. Hay cosas que debilitan, las crisis de la vida, momentos difíciles que a veces has pasado, que te dejan sin fuerzas para seguir luchando. 2, los peligros inminentes. Elías había vencido a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, pero él no esperaba que la reina Jezabel se levantara contra él con amenazas. Cuando esto sucedió, el corazón de Elías se llenó de temor, y lo primero que hizo él fue aislarse, tratar de separarse del peligro. Y llegó a un lugar donde estaba un enebro, un árbol. Allí se tiró. Allí lo encontró Dios, debilitado, deprimido y dormido. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios envió un ángel para que lo tocara, para que lo despertara. Y no solamente lo despertó, lo alimentó. Cuando Elías despertó, había unas brasas allí y una torta cociéndose allí en las brasas. Y había agua para beber. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Después de dejarlo descansar un rato, el ángel volvió a despertarlo y lo volvió a alimentar. Y entonces Elías se levantó, le dijo el ángel: levántate y come, porque gran camino te resta. Para poder fortalecerte en la vida espiritual, tú tienes que aprender a comer de Dios, a comer de su presencia, a comer de su palabra, a comer intimidad con Dios, a estar en plena comunión con el Señor. A veces estás debilitado, a veces puedes estar fatigado espiritualmente, pero tu debilidad y tu fatiga no indican que se acabó tu ministerio o que se acabó tu servicio. Que tú hayas sido herido y lastimado no quiere decir aquí se acabó todo. Lo que quiere decir, regresa con Dios y come de Él y fortalece tu vida espiritual, porque aún estás al frente de la batalla, aún vas a continuar peleando, aún vas a seguir adelante teniendo grandes éxitos y grandes triunfos. Pero para que los obtengas, tú necesitas primero levantarte fuerte, alimentado por el Señor para seguir luchando. Tercero, otra cosa que debilita: el descuido espiritual. Sansón, a pesar de todos los privilegios que gozaba él de parte de Dios, era un hombre descuidado en su vida espiritual.
Él había tenido muchos privilegios, tenía fuerza que otros no tenían, tenía un favor de Dios que otros jueces no tuvieron. Pero el problema es que él descuidaba su vida espiritual. Él jugaba mucho con su relación con Dios. No había lealtad en su corazón. Y los filisteos sabían de su grande fuerza porque la habían sufrido muchas veces. Y entonces dijeron, si lo pudiéramos debilitar, si pudiéramos hacerlo tan normal como cualquier hombre, cualquiera de nosotros podríamos vencerlo. Y llegaron a una conclusión: debe haber un secreto. Él tiene algo, él sabe algo que nosotros no sabemos. Necesitamos saber en qué radica su grande fuerza, y entonces lo debilitaremos y podremos contra él. Así que contrataron a Dalila para que investigara la razón por la cual era tan poderoso. Y sabe, Sansón sí tenía un secreto. Cuando él se descuidara del secreto, entonces él se volvería totalmente débil. Acuérdate que tu fortaleza depende de tu vida secreta con Dios. Este hombre tenía un secreto: su larga cabellera, lo cual decía que era un hombre consagrado a Dios, era un nazareo. Sabes, tú tienes un secreto. Hay un secreto para la fortaleza del cristiano poderoso, del cristiano fuerte. Y su secreto es la vida secreta de oración, la vida secreta de su relación con Dios. El Señor Jesús habló de la vida secreta y dijo: ora en secreto, ayuna en secreto, ofrenda en secreto. Y cuando tú descuidas la vida secreta, no solo porque la vuelves pública, sino porque simplemente no existe. Y entonces tú estás débil y no tienes fuerzas para pelear. Cuando descubres tu secreto, te debilitas. Cuando ellos descubrieron el secreto de Sansón, Sansón quedó tan débil que se volvió el juguete de sus enemigos. Cuando en una fiesta sacaron a Sansón para jugar con él, él le dijo al muchacho que lo conducía: ponme allí donde están los pilares que sostienen la construcción. Y se abrazó de los pilares. Hacía tiempo que él ya no gozaba de su grande fuerza. Cuando él se abrazó de los pilares, dice la Escritura, y clamó a Dios. Y le dijo: Señor, devuélveme mis fuerzas. Y clamó de tal manera que nuevamente vinieron las fuerzas a Sansón. Jaló las columnas hacia él y la construcción se vino abajo. Y cierto que Sansón murió en esa osadía, pero acabó con sus enemigos. Fue hasta que él clamó al Señor. Fue hasta que se dio cuenta que no había otra forma de recuperar las fuerzas hasta regresar a la fuente del poder que es Dios. Si por abandonar tu vida secreta pierdes tu fortaleza espiritual, el secreto es volver al secreto.
El secreto es volver a la fuente de donde viene la fuerza. Y esa fuente no puede ser otro que Dios mismo. Estas cosas de las que te estoy hablando son cosas que nos debilitan. Las crisis de la vida te debilitan, los peligros inminentes, cuando tú tienes amenazas encima, cuando estás esperando que llegue una fecha que no puedes evadir, sucesos, cosas que tienes que enfrentar, que te aterran, que te llenan de angustia, todo eso te debilita. Además, el descuido de tu vida espiritual también te vuelve débil. La pregunta es, ¿cómo me puedo fortalecer en Dios? En primer lugar, confía en que Dios quiere fortalecerte. Acuérdate que estamos hablando que te fortaleceré, es una promesa que Dios te ha hecho. Si tú has pasado por situaciones de dolor, situaciones que te han debilitado, el Señor dice, yo te fortaleceré. Además, es una indicación bíblica. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En 2 Timoteo 4:17, Pablo dice esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo es un ejemplo de que Dios da fuerzas, de que Dios fortalece. Escucha este salmo y mételo en tu corazón. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas, dice, como las del búfalo. La oración produce fortaleza. El Salmo 138:3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Cuándo recibió fortaleza el salmista? Cuando clamó, cuando oró, cuando buscó a Dios, cuando estableció una relación con el Señor. Entonces fue fortalecido. Siguiente. Aprende a esperar en Dios. Si tú ya clamaste al Señor, si tú estás buscando su rostro, ahora tienes que aprender a esperar. Dice la Escritura, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú esperas en el Señor, tú recobrarás nuevas fuerzas. Dice versículo anterior, que aún los jóvenes, aún los muchachos, se cansan, se fatigan. Pero hay una diferencia con la gente que espera en el Señor, sea joven o sea viejo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Siguiente. ¿Cómo fortalecerte en Dios? Llénate del poder del Espíritu Santo. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú necesitas ser fortalecido no con un poder humano, no con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu. Acuérdate, Sansón venció a León por el poder del Espíritu. David venció a Goliat por el poder del Espíritu. Pablo evangelizó Asia por el poder del Espíritu. Los discípulos vencieron la intimidación de los fariseos por el poder del Espíritu Santo. 5. ¿Cómo fortalecerte en Dios? Recibe el apoyo espiritual de tus hermanos en Cristo. David andaba huyendo de Saúl. Se fue a esconder en una cueva. La situación no era muy cómoda. Era una situación en la cual fácilmente puede llegar el desánimo, la tristeza, la depresión. No es una vida cómoda andar huyendo de aquí para allá y escondido en una cueva. No es algo que a cualquiera le guste, o más bien que a nadie le guste. Y Jonatán lo sabía. Y dice, 1 Samuel 23:16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. Jonatán fue y no fortaleció a David con palabras o con simples palabras. No le dio ánimo humano. Dice que fortaleció sus manos en Dios, como quien ministra, como quien provee bendición. Y después de eso hizo un pacto con Él. Cuando tú estás debilitado, no te escondas de tus hermanos, no te aísles. Deja que tus hermanos te ministren. Deja que oren por ti. Deja que te bendigan. Deja que gente ungida te ponga las manos y te bendiga. No te aísles. Que quizá digas, yo no quiero que nadie se entere de mi debilidad, no quiero que nadie se entere de que la estoy pasando mal. Pero a veces te estás aislando de gente que te puede bendecir con sus oraciones. 6. ¿Cómo fortalecerte en Dios? Vístete de toda la armadura de Dios. Yo sé que este pasaje es todo un estudio bíblico, pero solo te quiero decir cómo te ayudará el vestirte la armadura de Dios. 1. Podrás resistir en los malos días. 2. Podrás vencer enemigos espirituales. 3. Podrás apagar los dardos de fuego del maligno. 4. Vivirás en la verdad y en la justicia. Y 5. Cuando acabe cada batalla, podrás mantenerte firme. Dios promete fortalecerte. Quizá estás debilitado, quizá estás agotado. No dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Quizá te sientes desprovistos, no hay fuerza, sientes como que ya no estás equipado para seguir batallando. Tienes que permitir que el Señor cumpla sus promesas en ti. Debes permitir que el Señor intervenga. Acércate a Él y dile: Señor, yo necesito nuevas fuerzas. Necesito recobrar fortaleza. Me siento debilitado, cansado, deprimido. Ya no tengo tanta esperanza. Y el Señor que dijo: te fortaleceré, lo hará. Para la gloria de su nombre, lo hará. Inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por estar conmigo como un poderoso gigante. Ciertamente me siento débil, ciertamente me siento sin fuerzas. Después de esta batalla que he tenido, después de esta crisis de la vida, después de estos momentos de dolor, siento que no tengo fuerzas para continuar. Pero me vuelvo a ti, regreso a ti en el nombre de Jesús, porque yo entiendo en tu palabra que tú eres la fuente de toda fortaleza, que el espíritu que tú me has dado no es un espíritu de amor, de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo vuelvo a la fuente de poder, a la fuente de fortaleza en ti, y te pido que me llenes como aquellos discípulos cuando tú te fuiste. Ya no había quien los guiara, ya no había quien multiplicara los panes, ya no había quien caminara sobre las aguas, ya no había quien los animara, ya no había quien los cuidara cuando navegaban en la barca. Pero tú les dijiste: asienten en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Señor, aquí estamos nosotros, necesitados de tu presencia. Vuelve a llenarnos de tu poder, vuelve a llenarnos de tu unción, vuelve a equiparnos. Quita nuestra debilidad, cámbiala por tu fortaleza. Señor, ya no queremos estar angustiados, llorando, desesperanzados, sino hoy nos depositamos en ti para recibir nuevas fuerzas. Mira a mi hermano, a mi hermana que están ahora orando a ti, que se han sentido débiles después de alguna crisis, que se han sentido, Señor, sin fortaleza después de pasar por momentos terribles en su vida. Yo te pido que los llenes de nueva fuerza, que puedan levantar sus alas como las águilas, que puedan levantar sus alas como las águilas. Nuevas fuerzas, fuerzas como las del búfalo, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Te agradezco, Señor, tu intervención divina en esta tarde. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios de lo visible, de lo invisible, mi buen Dios. Tu autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús,
autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Eres el manantial de unción que sacia mi sed. Transformas con el fuego de tus manos mi aspereza, me cubres con tu grandeza, me llenas por siempre. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero sabemos que la bendición de Dios continúa en tu vida y en la de tu familia. Seguimos orando por ti, seguimos orando por los tuyos. Pedimos a Dios que te bendiga en tu salud, que bendiga tu mesa, que haya abundancia en tu casa. Y vamos a orar para terminar estos momentos. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu presencia en cada hogar, en cada familia. Te pido que no falte el alimento en el hogar de ninguno de mis hermanos, que haya salud. Te pido por aquel que está enfermo, extiende tu poderosa mano para sanarlo, extiende tu poderosa mano para bendecirlo, que tu Espíritu Santo ministre sanidad allí, en ese hospital, en esa casa, en esa familia, que tu Santo Espíritu opere de una manera sobrenatural en cada vida. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Mantén cielos abiertos sobre tu pueblo y la cobertura de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una excelente semana.